Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora sí, estamos en cuartos de final y hoy sí vamos a analizar a Bélgica, nuestro próximo rival en este torneo, en este mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Aquí tenemos un poquito mismo contra Austria, un primer tentempié de lo que es Bélgica. 13 goles a favor. Este dato me llama bastante la atención porque al final, pues si habéis ido viendo a Bélgica, sí que es verdad que da un poquito de dudas, parece que no acaba, pero al final es una de las selecciones que más gol tiene y solo 5 en contra. Sí que es verdad que ha encajado en todos los partidos, pero solo lleva 5 goles en contra en todo lo que es el Mundial. Viene obviamente de ganar sus últimos partidos. Sí que es verdad que el de Senegal realmente fue un empate, pasa que bueno, lo ponemos ahí como victoria. 4-1 contra Estados Unidos, 3-2 contra Senegal y 5-1 contra Nueva Zelanda. Y el máximo goleador a todo esto es Lukaku, que no está siendo el punta referencia, que esto también pues sorprende un poquito, ¿no? Se parece un poquito a Austria cuando estuvimos haciendo el análisis, que el máximo goleador era Arnautovic, sin ser Arnautovic el delantero titular referencia. Sí que es verdad que De Ketelaere marcó el otro día 2 goles, además abrió la latra contra Estados Unidos, seguramente vendrá en forma contra nosotros y va a ser un jugador a tener en cuenta. Tienes muchos jugadores con 3 o con 2 goles, pero el único que lleva la cifra de 3 sería Lukaku. Aquí vemos los 11 titulares, también pasa muy parecido con lo que vimos con Austria. Hay algunos jugadores que se mantienen muy fijos y otros que ha habido rotaciones. Sí que es verdad que en este último partido contra Estados Unidos es donde más rotaciones ha habido. En portería, a Courtois, portero del Real Madrid, este lo conocemos todos. Los laterales de Kuipers y Castagne, dos laterales también con mucha experiencia en el fútbol europeo. Y luego los centrales, aquí es donde ha habido los cambios en el último partido. Los partidos contra Senegal y contra Nueva Zelanda jugó Teate y contra Estados Unidos jugó Ngoy. El que sí que no se ha movido es Mechele, el otro central. A lo que son las bandas, Luque Bacchio no empezó siendo el titular, fijaos que los últimos partidos jugó Doku de titular y Luque Bacchio parece que se ha podido ganar por fin ese puesto de titular en la selección belga. Y además está rindiendo a muy buen nivel. Y luego Lucas Trossard, que es un poquito el comodín, es un jugador que puede jugar en casi cualquier posición y que además de todo lo que sea de ataque lo hace muy bien. Para mí es uno de los jugadores más peligrosos de Bélgica. Y luego en el pivote también bastante movimiento. Además se había ganado el puesto de titular Onana, el jugador del Aston Villa. Se ha lesionado de los cruzados, no va a estar contra España. Aquí vamos a tener bastante movimiento, así que seguramente esté entre Tielemans, De Bruyne, Van Aken y Raskin, que el otro día fue titular y además creo que hizo bastante buen partido. Y donde no hay dudas, arriba en la delantera de Ketelaere, el delantero del Atalanta. Como jugadores más peligrosos, pues he marcado a Youri Tielemans, el pivote que, más que pivote, cuando juega de media punta, el otro día además contra Estados Unidos lo hizo muy bien. Es un jugador que te da mucho físico en ese inicio de presión y que además luego se mete muy bien como pivote cuando juega con a lo mejor más con un Kevin De Bruyne que le cuesta más volver a defender. Aquí Bélgica lo nota, posiblemente Youri Tielemans acabe jugando de pivote por esa lesión, pero veremos a ver qué es lo que hace Rudy García. Luego Courtois, al final, si no es el mejor portero del mundo, es uno de los mejores porteros del mundo. Va a ser difícil meterle gol. España sí que es verdad que estaba metiendo bastante gol, pero vamos a ver ahora con Courtois cómo nos defendemos y cómo podemos meterle gol. Y luego Lucas Trossard, que ya os digo, es el comodín de Bélgica, es un jugador que además se mueve muy bien, que sabe posicionarse en cualquier parte del campo y que esto suele ser un quebradero de cabeza para cualquier defensa que tenga que defenderlo. A nivel de juego, como hemos visto, se colocan en un 4-2-3-1, lo que sería de salida de balón, que lo vemos aquí en esta imagen. Esta imagen además se ve todo bastante bien. Es un 4-2-3-1 bastante plano. Sí que es verdad que uno de los pivotes suele ser más un pivote posicional y luego el otro pivote suele ser un pivote más interior, que luego en ataque se coloca un poquito más ofensivo, pero suelen ser bastante fijos dentro de lo que cabe de lo que es el fútbol, que está en constante movimiento, son bastante posicionales. Luego aquí vemos el mediapunta que viene a recibir, que ocupa ese espacio porque se coloca al final como un segundo punta, y los dos extremos bien abiertos. Sí que es verdad que cuando suele jugar Trossard es más de venir a meterse por dentro casi como un media punta o un interior, que no a recibir al espacio. Y luego pues cuando juegan Luque Bacchio o Doku son más jugadores de recibir al espacio. Y una de las cosas que más sorprende y que más a tener en cuenta hay que tener a la hora de la presión es laterales muy bajos, sobre todo para atraer ahí a los extremos. Y es un equipo que a la mínima que se siente presionado, fijaos esta jugada, se siente un poco presionado, lanza arriba. Esta además es la jugada del 3-1, porque en los resúmenes de YouTube es difícil ver frames de las jugadas desde salida y desde atrás. Y aquí vemos salida de presión,
lanzan en largo, además aquí hay el error del portero de Estados Unidos, pero lanzan en largo y lo que buscan es ya colocarse en campo rival y evitar pérdidas en campo propio, que aquí España va a tener que estar muy atento, hacer una muy buena presión y no dejar lanzar a sus centrales, y sobre todo estar muy atentos a estos juegos directos, sobre todo pues cuando esté Lukaku, que seguramente saldrá en la segunda parte, para poder ganar todos esos duelos. Una vez superan en ese 4-2-3-1, vemos aquí en esta imagen que se ve bastante claro, se ve el 4-4, pero realmente son los dos pivotes, los dos laterales. Los dos laterales hace bastante como Austria, un jugador bien abierto y otro jugador más por dentro. Esto suele ir cambiando también en función de la jugada y en función del perfil de los jugadores. Cuando juega Trossard juega bastante más metido por dentro, y luego cuando juega Luke Bacchio prefiere recibir más en abierto, con amplitud, para poder hacer su jugada. Entonces aquí va variando bastante en función del momento del partido y el perfil de los jugadores. Y luego vemos ese media punta que en muchos momentos es más como un atacante, como un punta. Cuando ya se meten en campo propio, lo que hacen es que se meten en un 3-2-4-1 por meterle una estructura fija. Ya os digo, es un equipo que cambia mucho de posición, que el extremo se te puede meter de pivote, el pivote se te acaba metiendo casi como media punta o extremo, los laterales también tienen mucha movilidad. Es un equipo difícil de defender y cuando se te planta en campo contrario es bastante peligroso. Es un equipo que domina bastante la fase de finalización sobre todo, y España va a tener que tener el balón e intentar jugar en campo contrario todo el rato, porque cuando Bélgica se te mete aquí es un equipo que ahora lo veremos con distintas imágenes, es un equipo que te hace bastante daño. Aquí lo vemos, ese 3-2-4-1, y lo que busca es sobre todo pues a partir de aquí llegar a zonas de fuera para poder acabar con un centro lateral. Aquí vemos otra jugada, esta es la jugada del 2-2, si no recuerdo mal, contra el partido de Senegal, que aquí, bueno, esta jugada además se ve como el portero se equivoca totalmente en la salida. Esta jugada el portero sale y además es un error. Aquí Unai Simón va a tener que estar muy atento a las salidas. Fijaos, el extremo bien abierto, la línea de 3 lo que hacen es que se mete Raskin, que fue el que se metió en el otro partido, y con la lesión de Onana yo creo que va a ser el que va a partir de titular para hacer esa función. Raskin se mete como tercer central, uno de los pivotes, el otro pivote que queda libre. Aquí sí que es verdad que Yuri Tielemans es el que se mete a rematar, y Trossard, que es uno de los extremos o uno de los mediapuntas, se mete por dentro ubicando esa posición de pivote. Esto es lo que os digo, que hacen muchos cambios de posición. Y aquí buscan mucho centro lateral y sobre todo ocupando área con muchísima gente. Fijaos aquí otra imagen, esto es también contra el partido de Estados Unidos. Está Trossard en banda y fijaos cómo ocupan entre 3 y 5 jugadores el área siempre, y lo importante es que siempre hay un jugador en zona de rechace. A veces es más importante cómo te ubicas para posibles rechaces que no ganar el duelo, porque un rechace mal gestionado suele ser o una contra para el rival o una finalización para ti, y esto Bélgica lo tiene muy en cuenta. Suele tener uno de sus pivotes se mete con centrales haciendo una línea de 3, y el otro pivote se queda más como un media punta, ese jugador que aquí vemos, el que está en la imagen es Trossard, pero fijaos en la media luna, aquí está Onana todavía en el partido, como Onana ocupa ese espacio en frontal de área. Y aquí otra imagen con lo mismo, esto parece la misma imagen de antes, pero es otra imagen diferente. Esta es la del 1-0, pone Trossard un centro lateral, queda el balón dividido, y como tienen 4 o 5 jugadores dentro del área para esa posible jugada, para ese rechace que queda libre, llegan, ponen el centro lateral raso y gol. Fijaos cómo ocupa el área, que España va a tener que tener mucho cuidado, tener muchas ayudas en lo que es el 2 contra 1, que España en los extremos, sobre todo con Lamine Yamal, Baena un poquito más, pero sobre todo con Lamine Yamal, cuesta más esa intención de defender y de llegar hasta la línea de fondo con lateral en las ayudas defensivas, y va a ser un partido que va a ser muy importante ocupar bien esos espacios y sobre todo estar muy pendientes de las marcas. No sé cuántos goles ha hecho exactamente Bélgica en este mundial de centro lateral, pero en los últimos partidos creo que son 2 contra Estados Unidos de centro lateral, no de jugada a balón parado, no, centro lateral, de llegar a banda y poner el gol. Hay 2 contra Estados Unidos, creo que si no recuerdo mal hay 2 contra Senegal, y contra Nueva Zelanda también hay 2-3 goles que son de centro lateral. Estamos hablando que de media está metiendo entre 1 y 2 goles de centro lateral por partido. Entonces aquí va a tener que tener mucho cuidado España, sobre todo a la hora de defender
que no lleguen a zona de centro y sobre todo que si llegan no puedan sacar un buen centro. Y aquí otra jugada, fijaros aquí, también esto ya es últimos minutos del partido contra Senegal, aquí todavía iban perdiendo 0-2, como ocupan con mucha gente. Luque Bacchio, es lo que os comentaba antes, es un jugador de recibir abierto para buscar meterse hacia adentro, al final lo conocemos ya de la liga en el Sevilla, y es un jugador que en ese sentido crea mucho peligro, igual que Lucas Trossard suele meterse en esas zonas a través de juego asociativo, aunque también es un jugador que tenga muy buen 1 contra 1, Luque Bacchio aquí destaca mucho, y sobre todo Cucurella, que va a ser el que le va a tocar pelear con él, va a tener que tener mucho cuidado, irlo conociendo pues, para la temporada que viene cuando se enfrente a él en Liga. A nivel defensivo es un equipo pues, que, igual que hacía Austria, no es un equipo que vaya a ir a presionar muy arriba desde el primer momento, aguanta más o menos en 3/4, una vez ya el rival ya se ha metido adentro, es un equipo que sufre bastante a la espalda, ahora lo veremos. Cuando ya se ha metido en un bloque compacto y no dejan mucho espacio a la espalda, su línea defensiva ya se ha podido meter en campo propio, ellos ya empiezan ahí la presión. Normalmente lo que hacen es mantener ese 4-2-3-1 y cuando hacen el salto a presión, lo que hacen es igualar a 1 para 1. Esta además es la jugada en la que se lesiona Onana. Fijaos aquí como todos van al 1 para 1 y lo que sufren al hacer este 1 contra 1 es cuando hay movimientos entre líneas y no siguen a la marca cuando un jugador queda libre. Fijaos aquí que detrás del árbitro hay un jugador de Estados Unidos libre, deciden jugar sobre el que va a presionar a Onana. Y aquí, pues normalmente suelen robar, pero es un equipo que si le filtras bien y hay bastante movimiento por dentro, es fácil encontrarle a ese hombre libre que supere líneas y que ya te pueda permitir encarar a la línea defensiva. Y aquí lo que os comentaba, fijaros aquí, cuando van a presionar, cuando igualan a esa presión al hombre, lo que sufren es mucho a la espalda. Es un partido en el que Oyarzabal, Baena y Lamine Yamal van a tener que estar muy atentos a romper hacia espaldas. Incluso me atrevería a decir con Pedro Porro y Cucurella que uno de ellos tendría que venirse a recibir, sea Oyarzabal, Baena, que son jugadores que se mueven muy bien por dentro, incluso Lamine Yamal, y que los laterales sean los que busquen romper de segunda línea a esa espalda, porque sus centrales y sus laterales no es que destaquen sobre todo por correr bien a las espaldas, y ahí es donde España puede hacer bastante daño para romper esa presión alta. Aquí fijaros el 2-0 de Senegal, cómo se mantiene en ese 4-2-3-1, aquí lo vemos bastante bien, llegan a zonas laterales, sufren un poquito cuando les juegan en un juego asociativo y cuando llegan a esa zona de medio campo y les filtran a la espalda. Al final obviamente pues Senegal tiene jugadores muy físicos y que juegan muy bien a esto de atacar las espaldas. España no destacaría tanto en esto, pero sí que es verdad que hay que amenazar bastante en esa zona, porque si encontramos el momento para poder filtrar un pase, pues será genial, y si no, fijaos, al seguir tanto la marca, se quedan bastantes espacios libres y aquí España tiene que saberlo ver. No se ve muy bien en la imagen porque justo van de verde, pero donde pone United States hay un jugador de Senegal y ahí se hace un 3-2 en banda. Es importante también saber encontrar estos momentos, porque al hacer ese marcaje al hombre muchas veces hay descoordinaciones y se pueden encontrar hombres libres para generar situaciones de 2 contra 1, encontrar libre para girarse y atacar la espalda. Y aquí ya os digo, esta es la jugada del 2-0 de Senegal. Y luego ya lo que es la defensa de campo propio, lo que hacen es que defienden con un 4-4-1-1, dejan a su punta referencia muy alejado de la jugada, no le hacen trabajar defensivamente. A nivel de transiciones lo que hacen es buscar al punta para descargar y empezar a correr. Es un equipo que hace bastante daño en este tipo de situaciones y es un equipo que, fijaros, 4-4-1, bastante claro en esta imagen. Vamos a otra imagen contra Senegal también. Fijaos que también se ve muy bien ese 4-4. El mediapunta que está aquí, el más adelantado, también está ahí metido en labores defensivas, defienden con 9 jugadores y el 10º jugador, fijaros que siempre lo dejan descolgado. Suelen sufrir bastante en lo que es chutes desde fuera del área. Es un equipo que se mete bastante atrás, que si de centro lateral al final tienen a Courtois, que es un muy buen portero en este tipo de situaciones y además también se siente cómodo en chutes desde fuera del área, y es un equipo que se siente compacto y que está a gusto en estos momentos de partido, metiéndose 4-4-1-1 y cuando roba lanzando para salir a correr. Hasta aquí el análisis de Bélgica. Al final es un equipo que me parece un híbrido entre Portugal y Austria. Es bastante mejor que Austria, pero no tiene tan buenos jugadores individualmente o no están en su mejor momento como lo puede tener Portugal. Al final
pues Lukaku ya hace tiempo que no es ese delantero top mundial. Kevin De Bruyne al final pues también lleva bastante tiempo fuera del panorama y al final ya empieza a tener una edad. Y a nivel individual los otros jugadores, excepto los tres que hemos comentado antes, Courtois, Tielemans y Trossard, igual no están tanto en el panorama del top mundial. Creo que es una selección a la que hay que tenerle bastante miedo porque es una selección que hace mucho daño en su juego, que sabe sacar mucho partido de las ocasiones que tiene y que además tiene unas ideas muy claras y que sabe hacer daño en su manera de jugar. Y España es un equipo que necesita sentirse cómodo con balón, mover con mucha velocidad, porque si empieza a jugar ese juego lento en el que se hace hasta tedioso ver el partido, creo que Bélgica se puede sentir cómodo y ahí haciendo contras con los jugadores que tiene, tanto Luque Bacchio, Doku y Trossard, es un equipo que puede hacer mucho daño en situaciones de contra. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en los comentarios un like, cómo os ha parecido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.